actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Todos los cementerios, todos los camposantos son tristes por naturaleza, aunque muchas culturas piensan que la auténtica vida comienza después de la muerte. Sin embargo, acudir a ellos nos llena el alma de una especie de sentido nostálgico. Se puede definir con esa sencilla palabra, tristeza. Y de entre todos los cementerios que yo he conocido, y he conocido unos cuantos, hay uno que destaca precisamente por la herida abierta que aún significa en una población de la margen izquierda de Bilbao. En ese entorno de Vizcaya, siempre apretado, durante muchos años gris, brumoso, industrial. Allí hay un pequeño cementerio especialmente triste. Hacía tiempo que me interesaba una historia que me marcó profundamente en la infancia. Yo tenía solo 7 años, pero vivía en Vitoria y evidentemente las noticias llegaron muy rápido, y las imágenes hoy seguramente imposibles de poner en la portada de un periódico, pero aquel día de octubre del 80 todos los periódicos amanecieron con aquel rosario de angelitos en mitad de un aula. Eso es muy difícil de olvidar. Ortuella es una población minera, 8.300 habitantes muy acostumbrados a la vida dura, a la pelea contra el monte, a vivir entre grúas y carros que transportan carbón. Y sin embargo ocurrió algo que nadie esperaba, un ejemplo de la fatalidad más absoluta. Es un caso tabú, es un caso tan triste que es tabú. El propio pueblo hizo de tripas corazón, porque ¿quién puede sobrevivir a una tragedia de esas circunstancias? Muchas personas, las más jóvenes seguramente no, al escuchar el nombre de Ortuella, de inmediato habrán sentido una punzada en el corazón, si es que aún recuerdan lo que ocurrió. No hay noticias, nadie habla de este suceso. Las gentes hicieron todo lo posible por olvidar, por seguir mirando hacia el futuro, aunque parecía imposible. Y sin embargo, antes de ayer, en la prensa un tanto escondida, una noticia más, leo: Ortuella mejorará la zona del cementerio que alberga los restos de los niños muertos de 1980. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz eterna. Descanse en paz. Amén. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El enterrador del cementerio municipal de Ortuella observaba la escena junto al muro más próximo a la fosa número 58. Tan solo un gesto del sacerdote le hizo aproximarse hasta el lugar donde estaba a punto de realizar, una vez más, aquel rutinario trabajo. Adelante, Ángel. El ataúd, sobrio y sin elementos decorativos, comenzó a descender lentamente hasta depositarse en la tierra del cementerio, una tierra tan fría como la carne muerta que reposaba en su interior. Veo que le ha tenido que pedir a María que venga para que alguien respondiese a las oraciones, padre. ¿No tenía familia el difunto? Parece que no. Murió ayer en la residencia. Me dijeron que jamás recibía visitas. Pero alguien tendría que pagar aquello. Todo estaba en orden. Según parece, el hombre tenía una pensión con la que hacía frente a sus gastos, incluido este último. Aún así, resulta triste que alguien tenga que verse tan solo en su partida. En fin, que Dios lo acoja en su seno. Yo ahora tengo que dejarte, Ángel. Tengo un compromiso en la parroquia. Hasta mañana. Descuide. Hasta mañana, padre. Con la ayuda de una pala, el enterrador continuó depositando la tierra sobre el féretro. Un leve viento del sur comenzaba a agitar los cipreses y a formar remolinos con las hojas secas del resto de árboles del camposanto. Fue precisamente el ruido de las hojas al quebrarse bajo unos pasos lo que hizo reparar al enterrador en que alguien se acercaba. Buenas tardes. El hombre, de semblante serio, no respondió. Durante unos segundos permaneció inexpresivo, observando el lugar del enterramiento. Parecía desconcertado.
¿Qué ha hecho? ¿Quién ha decidido esto? Este hombre quería ser enterrado en Santurce. ¿Quién es usted? Su hijo. ¿Ha escuchado lo que le he dicho? Empiece a sacar esa tierra que cubre a mi padre ahora mismo si no quiere buscarse un problema. Oiga, yo me limito a hacer lo que me mandan. Y prácticamente ya he terminado. Si tiene alguna queja o no está conforme con el enterramiento, tendrá que ir al ayuntamiento y arreglarlo con ellos. Al parecer, nadie sabía nada de usted. No han podido localizarlo y todo se ha hecho de acuerdo a la legalidad. Mi padre no quería estar aquí. Lo siento, señor. Me temo que eso, en este punto, es ya cosa del juez. Le repito que yo solo soy un mandado. Le aseguro que se arrepentirá de esto. Pero... El enterrador siguió trabajando, fingiendo no haber escuchado la amenaza final. No quería buscarse un problema ni convertir un momento tan delicado como aquel en algo desagradable. Mientras golpeaba con su pala la última capa de tierra, observó al hombre, delgado y vestido de riguroso negro, desandar sus pasos hasta la puerta del camposanto. Vamos, que solo me faltaba esto. Podría haberse preocupado antes. Eran casi las 8 cuando Ángel llegó a su caserío, donde su mujer y su hija estaban terminando de preparar la cena. El enterrador dejó sus útiles de trabajo en el patio y al cruzar su mirada con ellas a través de una ventana desde el interior de la casa, las saludó con una sonrisa. Aunque a esa hora el sol comenzaba a ponerse, decidió aprovechar los últimos instantes de luz para cortar la hierba en la parte trasera de la casa. El viento sur se había tornado en una fría brisa que, junto a los truenos que comenzaban a escucharse en la lejanía, auguraban una tormenta inminente. ¡Begoña! El grito de la mujer hizo que Ángel echara a correr hacia el interior de la casa como un resorte. Encontró a su esposa sentada junto a su hija en una esquina del pasillo. ¡Begoña! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? En la puerta. ¡Hay alguien en la puerta! El enterrador reaccionó de forma instintiva. Rápidamente entró en la cocina y cogió el mismo cuchillo que su mujer estaba utilizando unos minutos antes. Vio cómo por debajo de las dos puertas de madera maciza se distinguía apenas una línea luminosa, entrecortada bruscamente por una sombra oscura e inmóvil. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Qué quiere? El hombre extendió su brazo y tocó el cerrojo de la puerta, moviendo lentamente su mecanismo. De forma súbita, percibió un olor a tierra húmeda, el mismo aroma que había notado tantas veces antes cuando la lluvia mojaba su jardín. El hombre se armó de valor y comenzó a abrir lentamente la puerta. La luz de la farola más cercana solo permitía adivinar una silueta desaliñada y menuda. ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué? ¿Por qué me ha enterrado allí? El fogonazo del rayo duró apenas un segundo, tiempo suficiente para que el enterrador pudiese ver el rostro blanquecino de aquella figura encorvada. Paralizado por el terror, supo que ya nunca podría olvidar su aspecto. Cerró la puerta de inmediato, con la seguridad de haber visto a un anciano vestido con jersey rojo y pantalón oscuro, cubierto de tierra de pies a cabeza. No puede ser. ¡Es imposible! Tras unos minutos en los que trató de recuperarse de la impresión, el hombre se dispuso a abrir de nuevo la puerta. Lo hizo muy lentamente. La lluvia empezaba a calarle los huesos. Esta vez, sin embargo, cuando desde el interior miró hacia el lugar donde hacía unos instantes había aparecido aquella figura, solo acertó a distinguir restos de tierra en el suelo que empezaban a disolverse con el agua, formando un gran charco de color turbio. ¿Diga? Buenos días. Pregunto por don José Luis Suárez. Sí, soy yo, dígame. Verá, le llamo del Ayuntamiento de Ortuella. Estuvo usted aquí ayer para solucionar el asunto de la tumba número 58 del cementerio. Dejó su teléfono... Oiga, no quiero solucionar nada. Lo que quiero, como le dije, es que desentierren a mi padre inmediatamente para poder trasladarlo al lugar en el que él quería descansar. Una cosa es que no nos hablásemos desde hace años y otra... Espere, oiga. ¿Nadie le ha llamado esta mañana? ¿Qué quiere decir? Veo que no sabe nada.
ha ocurrido algo. Es necesario que venga al cementerio cuanto antes. ¿Pero qué ha pasado? Salga ya mismo. Bueno, vivo algo lejos, pero estaré ahí en 1 hora. A pesar de la confusión en la que se encontraba sumido cuando colgó el teléfono, el hijo del anciano detectó la gravedad de la situación. Aceleró hasta rebasar el límite de velocidad en varios puntos y exactamente 47 minutos después atravesó las cancelas del viejo camposanto. 2 coches patrulla estaban aparcados en el exterior y varios hombres se giraron hacia él mientras se aproximaba hasta el punto exacto en que el ataúd con los restos de su padre había sido sepultado tan solo unas horas antes. ¿Qué es todo esto? ¿Qué está pasando aquí? Estábamos esperando que nos lo explicase usted. ¿Ha sido cosa suya? ¿A qué se refiere? Ayer le dije que esto llevaba un proceso. Hay que esperar al menos 2 años para exhumar un cadáver. Y aún así... ¿Pero de qué hablan? ¡Apártese! El hombre se abrió paso entre las personas que se arremolinaban en torno a la fosa. Apenas pudo creer lo que veía. ¿Quién ha hecho esto? Una gran cantidad de tierra aparecía amontonada junto a la tumba, ahora vacía. Al lado, el ataúd astillado reposaba sobre el prado, todavía húmedo por la lluvia de la noche anterior. Pensábamos que había sido usted. Ayer estaba muy nervioso y esta mañana, al encontrarnos esto... ¿Cómo ha podido pensar que había sido yo? ¿Qué le ha pasado al ataúd? ¿Por qué está roto? No lo sabemos. Si han sido unos vándalos, han debido entretenerse abriéndolo. Quizá querían ver el aspecto de... Ya sabe, lo lamento de veras. Quiero verlo. Las cejas del empleado municipal se arquearon en una mueca de asombro. ¿Cómo dice? Oiga, no creo que sea el momento para... Soy su hijo. Tengo derecho a despedirme. Ayúdeme, por favor. Lentamente, los 2 hombres movieron la tapa del ataúd hacia un lado. Pero... ¿qué demonios? La escena era dantesca. En el interior del ataúd yacía el cadáver de un anciano, vestido con un jersey rojo y unos pantalones oscuros. Sin embargo, lo que realmente les horrorizó fue su aspecto, más deplorable de lo que cabía esperar. El cuerpo estaba manchado de tierra y barro, con restos de suciedad que eran más evidentes en sus manos y en la zona de los pies. Lo siento, papá. Lo siento mucho. Ahora podrás descansar. Nadie reparó en los 2 ojos que a unos metros contemplaban, asustados, la terrible escena. El enterrador, empapado y aún con el miedo en el cuerpo, apenas podía sostenerse en pie y se veía obligado a apoyarse en un muro próximo. Era él. Era él. Ángel tardó meses en recuperarse de aquella inesperada visita nocturna. Al darse cuenta de que el miedo lo invadía nada más poner el pie en el cementerio, decidió renunciar a su trabajo de enterrador y buscó mejor suerte en una fábrica cercana a su caserío. No necesitó que nadie le explicase qué había ocurrido aquella noche. Lo sabía perfectamente. Por algún mecanismo que no alcanzamos a comprender, en el otoño de 1992 la frontera entre la vida y la muerte se había difuminado por unas horas, dejando que un visitante incierto fuese el portador de su propio mensaje desde el más allá. ¿Diga? Ángel. Sí, dígame. Ángel. Gracias. Estoy bien. Una historia real investigada por Juan José Benítez en las pesquisas para su libro de enorme éxito Estoy bien, La tumba número 58, guión de Diego Marañón, con el maestro José María del Río en la narración, y Ángeles Afuera, Ignacio Gijón, Carlos Piñeiro, Charo Soria, Pablo Calvo, José Antonio Páramo, Primitivo Rojas y la realización siempre magnífica de Alfonso Sanz, el equipo de producción de la SER, intentando que recordemos esta vieja historia ocurrida en algún punto de la margen izquierda hace no tanto tiempo. 1:54 minutos. Evidentemente este suceso es propio de un retornado. Sí, los retornados. No hablamos exactamente de fantasmas. No hablamos de visiones neblinosas que tienen un cometido, parecen unidos a un lugar. No, hablamos de casos todavía más extraños. Repito, esta historia investigada por Benítez ahí queda, con documentos. Siempre la dramatización intenta que lo vivamos intensamente. Pero es que, claro, hemos abierto el hueco de la investigación. Hemos abierto esa zanja y nos hemos encontrado con sorpresas. Sorpresas de todo tipo. Pero antes de conocerlas, Carmen, buenas noches.
Buenas madrugadas, Iker. Abrimos líneas de contacto de inmediato porque, quién sabe, quizá esta noche podrían llegar otros sucesos. Bueno, no solamente pueden llegar sucesos, también han escrito ya mensajes a través de Twitter, de Facebook y de Google Plus de gente que conoce a algunos de los supervivientes de aquella tragedia y todavía se acuerdan pues de esos momentos no tan, ¿cómo no se van a acordar? Tan terribles. La televisión vasca, ETV, un programa de Iñaki López, hizo un programa maravilloso, La Caja Negra, y hay 4 supervivientes que fueron, incluso los reyes fueron a verlos y demás, el milagro, ¿no? En mitad. Y quiero dar porque si esto ha sido muy dramático, que lo ha sido, y en el fondo es para entrar en que pasan a veces estas cosas, la historia del enterrador de esa zona tan concreta de Vizcaya, sí que hay un dato que me gustaría dar simplemente como final para que no nos quedemos, porque es tan tremendo, y Diego y Guillermo ya están como siempre en el Twitter, en el Facebook poniendo información. Hubo un dato, fijaos amigos. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Clara, buenas noches. Buenas noches. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. Fermín, Agustí y Jerry Martínez en los mandos al otro lado de la nave. Pero fijaos qué dato más bonito, ¿no? No solo eso de las poesías, sino que el año siguiente, 1981, fue el año donde se consiguió el máximo pico de población en Ortuella. Es decir, la reacción de tanta gente ante tanta muerte increíble fue tener más hijos que nunca. Fue un censo mayor en niños. La vez de la historia que más nacimientos ha habido en ese lugar fue ese año después, y nunca se ha vuelto a alcanzar. En el fondo son los códigos incomprensibles de la terrible lucha, la azarosa vida y la muerte peleando, ¿no? Y la reacción de la gente, a pesar del dolor, fue tener más niños que nunca. Nunca Ortuella tuvo tanta población como en aquel año 81, después de una de las mayores tragedias que no vamos a ahondar, más desgarradoras que nadie puede conocer. Y ahora sí, líneas de contacto para todo ese público. Claro que sí, como siempre en Twitter, en Facebook y en Google Plus nos tienen que buscar en Nave del Misterio, y también tenemos abierta la vía del mail milenio3@cadenaser.com. Navedelmisterio.com, con Guillermo y Diego trabajando a tope, con todo a la disposición de lo que somos, nuestros programas, contenidos, videoblog, libros, todo lo que queráis. Navedelmisterio.com. Pero ahora tocan las historias como esta en la margen izquierda, en un pueblo pequeño junto a los caseríos, una zona fabril, una zona muy dura, donde han pasado muchas cosas, por cierto, a nivel de misterio. Y nuestro recuerdo, no solo para esos niños, yo os aseguro que lloré siendo niño, mucho, me impresionó muchísimo, sino para esos padres y esos familiares que perdieron, ¿no?, parte de su vida ahí, pero que muchos rehicieron su vida. Es el enigma de la existencia. Bueno, pues es que hay más casos de retornados. El concepto está claro, y hay varios códigos que luego comentaremos. Y no es ver un fantasma, repito. El que está viendo al retornado, sea lo que sea el retornado, no cree estar viendo un fantasma. Ve a un individuo vivo. Se cree que está vivo. Hemos conocido algunos casos sorprendentes, Javier. Sí, casos que desde luego a uno le dejan helado por la claridad con que el testigo relata la experiencia. En este caso, el primer caso que vamos a conocer de viva voz esta noche es el de Jesús Reiris Rey. Él, en un libro, En Galicia oculta y negra, relataba una serie de sucesos a nivel antropológico, los investigaba, los relataba, todo en tercera persona, pero de repente hay un capítulo en el que empieza a narrar un caso en primera persona. Un caso tan increíble que el propio autor del libro y testigo del suceso tiene que hacer una especie de entrada a ese capítulo en el que dice: sea como fuere, empezaré diciendo que lo que voy a narrar no se trata de ninguna broma de mal gusto ni de un ejercicio literario de siniestra imaginación. Jesús Reiris Rey es psicólogo social, ha colaborado en La Voz de Galicia, en El Ideal Gallego, tiene varios premios literarios y una importante carrera literaria a sus espaldas, y lo que nos cuenta es que precisamente en el mes de julio del año 2008 él vive una experiencia que le marca profundamente, una experiencia que le ha hecho replantearse incluso el por qué le ocurrió a él y por qué en ese día y con esta persona tan concreta. Todo empieza además pues con una escena aparentemente normal, casual, que todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, y que si quieres vamos a escucharle a él relatarnos ese inicio, el inicio de una historia que desde luego le ha marcado. Mira, eso ocurrió exactamente el jueves 24 de julio del año 2008. La circunstancia fue como sigue. Yo esa mañana había estado citado con un amigo a través de un correo electrónico. Habíamos quedado de vernos en el centro de La Coruña para tomar café, y al despedirme de él y de camino hacia mi hogar para comer, me encontré con otra persona.
Entonces íbamos caminando, me acompañó hasta mi domicilio y justo en la esquina que dobla hacia la plaza donde yo resido pasó Gabriel. Él descendía por la calle Cabo Santiago Gómez, llevaba puestos unos pantalones vaqueros y un niqui de verano de color negro con manga larga. Su mirada era seria. Al levantar yo la vista, lo observo descender por la calle Cabo Santiago Gómez, me mira e inicia él el saludo. Y entonces pienso, hombre, ahí está Gabriel. Mi amigo también lo conocía. Entonces le devuelve el saludo con la mano. Y le sigo con la vista en la dirección hacia donde se dirigía. Y veo que dobla hacia la plaza de Cabo Santiago Gómez. Gabriel y él eran viejos amigos. Lo ve a unos 8 metros de distancia aproximadamente. Lo ve claramente. Su amigo también le saluda. Dice que en ese momento él siente un extraño sopor, como un cansancio repentino que le impide acercarse a ese amigo y decide esperar a que sea él el que baje para finalmente entablar una conversación. Sin embargo, el amigo, como explicaba, gira una esquina y continúa por un camino diferente. Hasta ahí es una escena normal, como decía al principio, una escena que hemos vivido todos en nuestras calles más comunes. Sin embargo, meses después, bueno, mejor dicho, unas semanas después de ese encuentro, Jesús Reiriz recibe una noticia que le da un giro total a esta historia. El 3 de agosto me encuentro en la Feria del Libro a un compañero común de estudios y me dice, hombre, ¿no sabes cuánto tiempo hace que no te veo? ¿No sabes quién se murió? Y dije, ¿quién? Se murió Gaby. Y yo, ¿cómo que se murió Gaby? Le digo, sí, se murió hace un mes, porque lo incineramos el 3 de julio, enfermó de cáncer de pulmón. Estuvo los últimos meses fatal porque le aplicaron la quimio, quedó calvo, tal. Dije, hombre, pues mira, a mí me pasó esto. Él había sido incinerado el 3 de julio y yo lo vi el día 24 y no me concuerdan las fechas y tal. Y entonces esta persona que me comunicó el óbito le estuvo dando muchas vueltas a la cabeza al tema y entonces me pregunta, ¿y cómo iba vestido? Y dije, pues mira, Luis, iba vestido con pantalón vaquero y niqui de verano pero de manga larga. Dice, hombre, pues la verdad tengo que decirte que era así como vestía los últimos días de vida. Y dentro de esa lógica absurda, Jesús entiende por qué llevaba tantos meses sin ver a su amigo por la calle. Su amigo había estado pasando un largo proceso de una terrible enfermedad que le había impedido salir de casa. Sin embargo, ¿por qué se lo encuentra 21 días después de que su amigo hubiera sido incinerado? Lo vi con el aspecto natural con el que lo conocí cuando éramos estudiantes. No observé nada anómalo en él. Cuerpo totalmente sólido. Sus hábitos de vestir, claro, yo los desconocía. Pero su gesto, el de siempre, un gesto más bien... No es que fuera una persona amargada, pero era un poco seco, ¿no? El tío en el trato. Era una persona un poco seca en el trato con los demás. Una expresión relajada. Tanto es así que puedo decir que si yo no llego a tener conocimiento el 3 de agosto de que esta persona había fallecido, podían pasar muchísimos más meses, no verlo en todo ese tiempo, no volver a coincidir con él por la calle y darlo por vivo. Jesús me relataba que él guarda a conciencia un correo electrónico que él intercambió unos días antes con el amigo que había quedado esa mañana, precisamente para concretar la cita del 24 de julio de 2008, la cita en que acaba viendo a ese amigo fallecido. Y ese email, a él le resulta la prueba inequívoca de que se encontró con el amigo 21 días después de que éste hubiera fallecido. Ese correo electrónico lo tiene todavía, sirve incluso para que él no piense que se trata de un error mental sobre diferentes fechas. Y lo más curioso es que a los pocos días de encontrarse con el difunto, Jesús empieza a sufrir unos efectos en su cuerpo que él interpreta de una forma muy determinada, quizá por el miedo, por el pánico que le provocó este encuentro con el difunto. En un principio anduve bastante temeroso, porque en un principio lo había interpretado como una señal de que me podía pasar algo malo a mí, ¿no? Como un aviso. Y estuve muy susceptible. De hecho, yo padezco de colon irritable, que me obligaron a asistir aquí al hospital donde estoy ingresado ahora, en el Hospital Modelo,
a urgencias, sin decirle para nada al facultativo el motivo que me trajo aquí. Claro, no iba a decir que estaba preocupado porque había visto a una persona conocida fallecida caminando por la calle, porque entonces me derivan a psiquiatría. Un impacto enorme en un escritor reconocido, un caso bastante reciente, que no hablamos del siglo XVII, otro testigo que afirma que no es una confusión, que han visto a ese amigo como huidizo, y parece, vamos a hablar de varios códigos, que estos casos que hay, existen, están en la casuística, digamos, sobre estos encuentros que nadie sabría cómo calificar y que parecen propios de o dramatización o leyenda urbana, y resulta que casi todos los encuentros, Javier, se producen en una franja concreta de tiempo después del óbito de esa persona. Es más, es como si fueran mensajes, como si el amigo muerto se convirtiera en emisario que avisa a otros de que ha fallecido con este impacto, con esta aparición. Sí, en todos los casos que hemos investigado, porque hemos conocido otros que iremos escuchando también de primera mano, en primera persona, se producen siempre antes de que se cumpla el primer mes de la muerte de la persona. Y además, el encuentro con el difunto, fíjate, suele ser amigos que no tienen una relación muy directa, lo cual hace extrañar al propio testigo de por qué a él, por qué va a dejarle a él un mensaje si hace meses que no se ven. Son encuentros casuales, encuentros que pues no son digamos planificados, ni tienen nada pues que hubieran ellos quedado, ¿no? O algo así. Y para que nos hagamos una idea del dramatismo, suelen verlos, por ejemplo, con la misma ropa con la que habían fallecido. Este detalle aparece en este caso, pero se repite en tantos otros. Lo ven a plena luz del día, y es como si de alguna forma esta aparición a plena luz del día sirviera para que el testigo supiera que el viejo amigo ha fallecido. Quizás si la aparición no se hubiera producido, ellos nunca hubieran comunicado a los familiares que se habían encontrado con él y nunca habrían sabido de la muerte de estas personas. Clara, Santi, los investigadores, los antropólogos, ¿qué dicen? Bueno, escuchad atentamente, porque el doctor en antropología y buen amigo de este programa, José Luis Cardero, es que ha investigado en Galicia también casos similares. Pero fijaros, el caso de Jesús Reiriz es que tiene tal enjundia al contarlo que yo creo que todos hemos sentido esa sensación de, oye, cuidado, que esto lo está contando como algo que le ha marcado en su vida, con cierta pesadumbre, ¿por qué a mí? Y sin ningún tipo de decoro, el caso tal y como fue. Bueno, pues Cardero ha investigado personalmente sobre el terreno varios de estos sucesos y ha sacado una especie de matriz común que ocurre en todos ellos y que también aparecía en este caso que acabamos de escuchar, para sobrecogimiento de todos. El testigo, una vez que se recupera de ese susto tremendo que se produce al encontrarse con esta hueste de difuntos o con estas personas fallecidas, normalmente cuando vuelve a su casa suele enfermar, a veces suele morir porque el encuentro era un anuncio de su propia muerte, pero a veces suele enfermar y estar durante largo tiempo enfermo, porque el contacto con los seres del otro mundo en todas las culturas se recoge como una auténtica amenaza para la vida del testigo, ¿no? ¿Qué dicen los especialistas? ¿Qué dicen los sabios, los filósofos, los antropólogos en torno a esto que va más allá de cualquier visión fantasmal? Es decir, ¿no lo distinguiríamos de la persona en vida? Pues no la distinguiríamos, efectivamente. Si no se produce luego otro encuentro en el que alguien te manifiesta o te comunica lo que ha ocurrido con esa persona, no tendríamos conocimiento de su muerte, ¿no? La verdad es que en torno a este tema, uno de los que más lo estudió fue Frederick William Myers, que era psicólogo y escritor británico, fundador de la famosa Society for Psychical Research en 1882. Y precisamente en esa fecha se aprobó por parte de esta sociedad un proyecto para investigar por primera vez este tipo de vivencias que parecían más comunes de lo que en principio la gente creía, ¿no? Y fíjate qué curioso nombre le dieron, que lo llamaron censo de alucinaciones. Ya con el nombre. Censo de alucinaciones, pensando que eran tan claras que tenían que ser malas jugadas de la mente. Sí, la verdad es que, bueno, luego Myers fue variando bastante su postura, ¿no? Prepararon una encuesta con una pregunta muy concreta para ver personas que hubieran tenido ese tipo de encuentros, y recibieron 5.705 casos, de los cuales descartaron una serie de ellos y se quedaron con 688, que no son pocos,
a los que se le indagó, ya se les entrevistó para conocer más detalles de su experiencia, y llegaron a la conclusión de que el 10% de las personas encuestadas habían tenido vivencias de esta naturaleza, que yo creo que es bastante, ¿no? Y por sus estudios, por la naturaleza de estos casos, empezaron a dividirlos y a intentar clasificarlos, ¿no? Y establecieron que había una serie de experiencias comunes que se podían dividir por grupos. Una de ellas eran las vivencias experimentales, en las que es más o menos, para que nos entiendan nuestros oyentes, el agente, en este caso la persona que ha fallecido, intenta hacerse visible a través de un doble. O sea, esto también lo llevaban un poco al fantasma de los vivos, es decir, no tenía por qué ser necesariamente una persona que hubiera fallecido, sino alguien que quisiera manifestar ese doble, dar un mensaje extremo a alguien y aparecerse como una visión, aparecerse en un sitio concreto, visualizando ese sitio, visualizando a esa persona, y que, bueno, es un poco, digamos, experimental, ¿no? Pero en algunos casos llegaban a conseguir ese efecto sin comunicárselo a las personas. Decían, yo te vi ayer en no sé dónde y tal. Luego estaban las apariciones llamadas críticas, que es cuando el difunto, en este caso, o está a punto de fallecer y está pasando un momento de un trance, ¿no? Ese trance de muerte, por así decirlo, ya sea en un accidente o en los últimos momentos de vida, y trata de comunicarse con el sujeto, o con algún amigo, o con una persona que conoce, a la que echa de menos, o a la que quisiera despedirse o comunicar algún mensaje. Y esto se provoca mediante, dicen ellos, ¿no?, una alucinación telepática. Cuando hablan de alucinación, no hablan de alucinación en el sentido que entendemos peyorativamente de alucinado, ¿no?, de que es que estoy alucinando y veo lo que no hay, sino de que esa telepatía, ese intentar comunicarse telepáticamente con otra persona para comunicarle algo, puede provocar una alucinación, eso es lo que ellos creían, que se transforme en una imagen, y esa imagen por eso sería tan clara y tan nítida, porque es un conducto telepático, que donde no hay una barrera, ¿no? Y que sucede efectivamente cuando menos se espera. Pero luego hay una categoría que es la categoría post-mortem, que está, yo categoría creo, post-mortem, en la que yo incluiría este caso que nos ha comentado Javi Pérez Campos, ya que ellos decían que cuando se produce ese trance del que hemos hablado, ese momento crítico, puedes tú recibir esa información de manera directa o de manera retardada. ¿Por qué? Porque decía que, por ejemplo, cuando tú estás en la fase, digamos, del día, ¿no?, cuando estamos ajetreados con una serie de actividades, podemos recibir algún tipo de información y solaparla, ningunearla, por así decirlo, dejarla un poco censurada, aunque latente. Está ahí. Y entonces, en el momento en que nos acostamos, en el que nos relajamos, lo que muchas veces hemos comentado aquí, ¿no?, lo que es la categoría del mundo de las sombras tan ambigua y en la que no hay una separación muy clara entre la realidad y la ficción, ese impulso que ha estado contenido y latente se manifiesta y aparece en la forma de la visión. Ellos lo que pensaban es que esa telepatía podía reprimirse o sustraerse durante 12 horas. A partir de 12 horas, lo que en este caso pasó 20 días, ¿no?, 21 días, ya no sería una telepatía como tal, sino claramente algo ya post-mortem. Por eso el muerto que vuelve. Exacto. El muerto que se aparece por algo. Sí. El retornado. El retornado. Y luego habría una cuarta categoría que serían las visiones espectrales, que estas ya nos suenan a todos, ¿no? El famoso espectro que cumple una función que tenía en vida y que regresa al lugar o al escenario donde realizaba determinada actividad. Has dicho función, Clara, y el doctor Cardero también investigó sobre eso. ¿Qué quieren? ¿Solo decir que han muerto? Siempre, por supuesto, amigos de Milenio, podéis opinar libremente en Nave del Misterio, en las redes sociales, milenio3con@cadenaser.com, porque hablamos de, evidentemente, teorías. Pero unas teorías que muchos antropólogos, investigadores, periodistas, escritores, cada uno por su lado, espiritistas también, evidentemente, y hablaremos de una época muy concreta, donde esto se convierte en un boom, dan una carta de autoridad a todo esto. De ser así, de no mentir todo el mundo que cuenta esto, que sería otra posibilidad, o de no ser confusión, sino que hay una especie de hilo conductor en todo esto que se mantiene a través del tiempo, tiene que haber un porqué.
¿Por qué aparece el retornado? ¿Solo para saber que ha muerto a un amigo no tan especial? Bueno, siempre en palabras de Cardero, hay otros motivos después de 30 años de investigaciones en la eterna Galicia. El alma en pena, el difunto o el ser del otro mundo que se aparece al testigo puede venir bien en cuerpo físico, en su propio cuerpo, o bien viene en forma de fantasma, en forma de aparición, ¿no? Puede venir o bien para avisar de una muerte próxima, que puede ser la del testigo o la de un familiar, puede venir para dar un encargo a alguien respecto a una herencia o respecto a alguna cosa que ha dejado pendiente durante su vida, o bien simplemente puede venir como una especie de ejemplo avisando de lo que les espera a todos los que vulneran las leyes para lo que les espera en el más allá. Decíamos que hubo un estallido muy concreto. Incluso los laboratorios, los hospitales, decía Rairiz que le hubiesen metido de inmediato en el psiquiátrico, ¿no? De confesar que le había visto un amigo muerto hacía 3 semanas. Pero hubo un tiempo, como decimos, donde todo esto se convirtió casi en moneda de uso común, Santi. Sí, hasta podemos citar un año en concreto, 1918. La Primera Guerra Mundial estaba a punto de terminar, la gripe del 18 terrible que se llevó a millones de personas por delante estaba azotando toda Europa, y esa podría ser la época dorada de este fenómeno. Había mucha muerte en las calles de Europa, había mucha muerte en las trincheras, y este tipo de confusiones, llamémoslo así, eran relativamente comunes. En los hospitales militares se encontraron decenas y decenas de casos de he visto a mi compañero de trinchera y de repente me he dado cuenta o me han contado que salió en una avanzada y lo mataron más allá de las líneas enemigas. Todos esos casos iban al saco de lo que por aquel entonces se denominaba fatiga de combate. Fatiga de combate. Alucinaciones, lo que ahora mismo denominamos, de otra forma un poco más larga, síndrome de estrés postraumático. Entonces lo llamaban fatiga de combate y iba a ese saco, en el mejor de los casos, cuando no te tomaban por un farsante que estabas intentando forzar una baja psiquiátrica y que te mandasen para casa fingiendo que habías tenido una alucinación. Sin embargo, como muy bien has dicho, también era la época dorada de otra cosa, del espiritismo. Y curiosamente los círculos espiritistas les llamó mucho la atención el fenómeno. Fueron conscientes de que había esa multiplicidad de casos y empezaron a recoger también pues todos los casos que podían, e incluso elaboraron una teoría, porque les llamaba mucho la atención que todo se centraba en un mismo patrón. Hablo o veo a un muerto que no sé que está muerto. Eso para ellos era importante. Y su teoría era la siguiente, que todos, o casi todos, tenemos una capacidad mediúmnica innata. Todos y casi todos somos capaces de canalizar o de hablar con los muertos. Pero que los condicionantes culturales, religiosos, etcétera, etcétera, digámoslo así, nos la tienen coartada, nos la tienen inhibida. Pues bien, si tú no sabes que estás hablando con un muerto, esa capacidad florece porque tu cerebro no niega la realidad de lo que está viendo, mientras que las personas que podrían estar alrededor sabiendo esa información, su propia capacidad se quedaría inhibida porque al saber que aquello es imposible simplemente se negarían a verlo, su cerebro no les daría acceso a esa visión. Una teoría interesante. Como estos sonidos míticos de Jean-Michel Jarre que pone Jeremy Martínez a estas horas de la noche, a las 2:19, esa especie de fotogramas perdidos en el tiempo, en algún lugar que no podemos alcanzar, pero que de vez en cuando se muestran. Pero es que los retornados casi nos recuerdan a los casos del antiguo vampirismo. Ahora que hemos hablado hace poco tiempo, en Cuarto Milenio, del vampiro de Plovdiv o otros lugares, ¿qué diferencia hay entre el suceso que narraba Diego Marañón basándose en las investigaciones de JJ Benítez y el hombre que ha sido estacado incluso en Rumanía, en Sozopol o en Satu Mare o en Marutino d'Usus en Rumanía hace no mucho tiempo, porque creían que le habían visto vagar a las afueras de la aldea? Es como si hubiera un fenómeno parecido, similar, muy corpóreo. Es impresionante las fotografías que recoge Benítez de el difunto con el barro en la cara, ¿no? Como si hubiese estado andando por el Camposanto. Es una cosa que hay arquetipos muy profundos ahí, pero cada comunidad los interpreta a su forma. Antes de seguir con un caso, ¿qué cuenta nuestro público? Pues vamos con algunos de los mensajes. Sale, dice, también existe la leyenda alemana de encontrarte a ti mismo como augurio de tu propia muerte. Claudia Domingo, mi opinión en este tema es que estas almas no saben que su cuerpo está muerto y siguen con su vida hasta el día del juicio final.
Borja, encontrarse con alguien que ha retornado tiene que generar entre aturdimiento y pavor una mezcla de sensaciones. Fran González, esta historia nos demuestra que muchas almas ni siquiera saben que sus cuerpos están muertos, continúan con su rutina diaria. Mar Buelga, yo vi junto con una amiga a un tío fallecido un mes antes. Lo vi a través de la ventana y estaba vestido como cuando se enterró. Este testimonio sería el caso tipo, ¿no, chicos? Es decir, lo que pasa que yo creo que ella sabía que su tío había fallecido. Es verdad, ella sabía que había fallecido, pero el hecho de verlos como en el último acto, ¿no? Claro, pero fíjate qué curioso, cuando de repente pues intentan explicarlo desde la vía de la alucinación, de esto es una cosa que esta persona se ha imaginado. Menuda alucinación la de pensar o llegar a ver e incluso entablar un diálogo a una persona, a un viejo amigo al que hace muchísimo tiempo que no ves, sin saber todavía que ha fallecido. Es tan clara la visión que... Claro, porque si tú tienes una alucinación con alguien que sabes que ha fallecido, puede entrar dentro de ese estrés postraumático que hablaba Santi, ¿no? Pero alucinar con un amigo que hace tiempo que no ves, al que no le das mucha importancia, sin saber que ha fallecido todavía, pues desde luego esa alucinación en cualquier caso te está revelando datos que desconocías. Ceni Prieto dice, me pregunto cuál es la diferencia entre un retornado y un espíritu fantasma de una persona difunta. Sí, que no sé muy bien tampoco. Imagino que el hecho de la absoluta corporeidad, de que tampoco es normal, como en este caso, ver al amigo en mitad de una calle concurrida. Los encuentros con espectros y fantasmas están ligados a un sitio habitualmente, tienen que ver, ¿no?, con una historia que pasa en un enclave y no en mitad de la calle, donde no hay ningún tipo de relación con lo que le pasa. Esto es otro fenómeno, yo no sé si más extremo todavía, ¿no? Desde luego más desconcertante una vez que descubres la verdad. Y sobre todo cuando vemos que es que hay casuística, es decir, que no es un caso ni dos, ¿no?, sino que hay muchos casos. Hablando con Sol Blanco Soler precisamente de esto, de la diferencia entre estos casos y los de el supuesto fantasma que aparece semitransparente, por así decirlo, ella nos decía que este tipo de visiones en concreto era muy extraña, era muy insólita dentro del mundo de las visiones y dentro de los testimonios, aunque los hay. Pero lo que ella me decía es que dentro del primer mes era habitual encontrártelos de esta forma, como más corpóreos, como si de alguna forma tuvieran aún más energía y fueran capaces de manifestarse de esta forma, siempre dentro de las teorías. Paula Berrogal dice, con los pelos de punta, escuchando la historia de Jesús. Chris Sanz, pienso que si un familiar retorna es porque alguien no está o no ha hecho lo que debía, la importancia de honrar a los muertos. Efrén Valverde, es curioso que los fallecidos siempre se aparezcan a los que desconocen su fallecimiento. Álvaro Martín, un fuerte vínculo entre dos personas puede crear una historia como esta, una especie de visita o mensaje de ultratumba. Lo comentaba Clara, ¿no? Una especie de telepatía intensa. Telepatía intensa, de ese deseo de despedirse, porque yo creo que estamos preguntándonos por qué, pero a lo mejor habría que preguntarnos para qué. Vamos a ir con más sucesos. Brevemente, Jaime, porque es muy breve, y ahora Carmen recupera otra de esas historias que nos dejan con un regusto de decir, bueno, ¿esto es posible? Es que hablábamos hace poco de Antonio Casado y de su libro censurado sobre las caras de Belmez, y resulta que hay una historia muy breve, como un flash, que aparece ahí, es decir, años 70, redacción de un periódico, y ocurrían sucesos de este tipo, Javier. Sí, Antonio Casado relata muy brevemente el caso de su compañero Enrique Verdugo, que precisamente en plena vorágine de Belmez, hablando de misterio, se abre en canal y le relata algo que a él le ha ocurrido. Él dice que una noche, volviendo a casa, se encuentra con un viejo amigo, con Felipe, se saludan por la calle y continúan cada uno por su camino. La sorpresa de Enrique Verdugo vino días más tarde, cuando al reunirse con un grupo de amigos y relatarles que se había encontrado con este Felipe, la respuesta literal que aparece en el libro de Casado que le hacen sus amigos es que Felipe lleva ya varias semanas criando malvas en el cementerio de la Almudena. Y esto he contado de forma tan sucinta y reflejaba Casado a golpe de máquina en su época. Eso es el caso absolutamente emblemático, que además hay como un gesto, como en el caso de Reiriz, pero no se entabla tampoco nunca una conversación, ¿no? Todo este asunto me inspira una reflexión curiosa. Estaba pensando en el caso de Jesús, que ve a su amigo por la calle. ¿Le veía solo él? ¿Le veían los demás que estaban por la calle? ¿Le conocían todos los que estaban por la calle? Y si alguien que no le conocía le vio, ¿podemos estar seguros de que toda la gente que vemos por la calle está viva? Lo que sabemos es que hay una segunda visión, un testigo que va con Jesús y que observa, ¿no?, sí, a la figura. Sí, hay un amigo que además precisamente Jesús tenía en común con este fallecido, con Gabriel, y esta persona también alza la mano y le saluda. Y de hecho, cuando Jesús se entera por medio de los familiares de que su amigo Gabriel había fallecido, estaba muerto,
lo primero que hace es llamar a su amigo, al amigo que acababa de ver con él a esta persona, y se reúnen con la familia del fallecido para intercambiar todos los datos posibles, tanto de fechas, de la vestimenta, todo lo que recordaban. Y esta persona efectivamente lo había visto. Es como en el caso que ha dramatizado Diego Marañón, donde se describe al retornado con el mismo jersey colorado, el pantalón oscuro. Siempre hay un código que se identifica con el último momento. Y sabemos de algunos casos que nunca hemos comentado donde la visión de la ropa con la que le entierran a uno es la que aparece. Bueno, vamos con otro suceso. Pues sí, de nuevo recurrimos al libro de JJ Benítez, Al fin libre. No, Al fin libre no, estoy bien. Estoy bien, exactamente. Me he ido a otro libro suyo, al de sí. Estoy bien, en el que relata también un encuentro que en este caso decíais que no entablaba una conversación. En el caso que recoge Juanjo sí que entabla una conversación, es decir, están más de 5 minutos hablando y además hay abrazos, con lo cual también hay un contacto físico. Ocurre en 1950 en Cienfuegos, en Cuba. Jorge es una persona que trabajaba en otra ciudad y había ido hasta esta localidad a ver a su madre, que estaba muy enferma. Por la mañana sale de la casa para hacer una serie pues de papeleos que tenía que hacer, y a la vuelta, en un parque que había cercano, está sentado alguien que él reconoce. Es un amigo de su infancia, lo reconoce enseguida. Hacía ya unos 15 años que no se veían. Se llamaba Radisson, su amigo. Se acerca a él, le abraza. Además, recuerda que es un abrazo muy largo, muy sentido, porque hacía tiempo que no se veían, y entonces empiezan a hablar, a recordar pues cosas antiguas que habían hecho de niños, hasta tal punto pues que es larga la conversación, porque Jorge se da cuenta que su amigo tiene un serio problema en la garganta, tiene dificultades al hablar. Y le pregunta, dice, no, pues estoy así desde hace unas semanas, no estoy muy bien. Resulta que Jorge tenía un hermano que era médico, que era otorrino además, y le dice, bueno, pues acércate a la consulta de mi hermano y que te eche un vistazo para descartar que sea algo grave. Sí, no te preocupes, pues nada, avísale que ya iré a verle. Quedan en verse en esos días, si están por allí, y cuando llega a su casa había gente de su familia. Al estar su madre gravemente enferma, pues había varios miembros de su familia, y les comenta el encuentro. Pues mira, qué bien que me he encontrado con Radisson, con mi amigo de la infancia, y todos empiezan pues en cierta forma a mofarse, a reírse, pensando que se trata de una broma. Pero no era ninguna broma. Dice, es más, le he dicho que vaya a la consulta de mi hermano porque he notado que tenía algo extraño en la garganta que le impedía hablar bien. En ese momento uno de sus familiares le dice, mira, es imposible porque tú no has podido hablar con el limpiabotas, que así le llamaban a Radisson, porque murió hace un año de cáncer de garganta. Y así se queda la historia, es decir, con una familia absolutamente impactada. 1950. Podemos pensar, bueno, claro, hubo una época del espiritismo absolutamente floreciente para estos casos. Bueno, podemos pensar que no había mucha técnica, mucha ciencia, mucha investigación seria. Sabemos hoy objetivamente que una porción importantísima de los casos del espiritismo son fraudes, son equivocaciones, son delirios colectivos. Eso sería de necios negarlo, ¿no? La inmensa mayoría de fotografías sobre ectoplasmas, sobre fantasmas de esa época son fraudes. Esto no quiere decir, como lo ha habido siempre en la humanidad, que no existan una serie de patrones que se han repetido, pero también están los farsantes. Seguro que hubo sucesos que no eran fraudes, mezclados con todo ese batiburrillo. Años 50 ya nos parece más extraño. Años 90, como el caso del cementerio en la margen izquierda, nos sorprende, ¿verdad?, en España. Año 2008 era el caso del principal testigo esta noche, es decir, antes de ayer. Nos da la impresión de que el fenómeno le da igual la naturaleza del tiempo. Se representa una y otra vez. Y da igual incluso la ubicación. Ahora hablabas de Cuba, Carmen. Bueno, pues también en otro lugar alejado de nosotros, casos concretos que Javier Pérez Campos ha recogido de personas, en este caso con cargos importantes en medios de comunicación, que muchas veces no creen absolutamente en nada y que va y les ha pasado lo que es oficialmente imposible.